Muy buenos días, tengan todos los participantes y las participantes que conforman o forman parte del diálogo educativo que tendremos el día de hoy. Como parte del consejo directivo de esta casa de estudios, quiero darle la más cordial bienvenida a todos los que están acá en este momento, además de darle las gracias por la confianza. Gracias por seleccionar a nuestra universidad en la prosecución de sus estudios para la profundización de sus conocimientos. Esperando se encuentren bien, pues en este momento histórico lo más importante es la salud. Bendiciones para todos. Además, aprovecho el momento para agradecer a la doctora Carlenis por la presentación, por la organización de estos postdoctorados tan necesarios desde el punto de vista social. Además, quiero dar las gracias también y un gran reconocimiento al comité organizador responsable de todo lo que significa la logística. Gracias entonces por haber mantenido contacto constante con mi persona. Realizadas las presentaciones y visualizadas las expectativas, a las cuales haré alusión en la medida que el desarrollo de la clase lo permita o bien al final de la misma, el tema que nos trae aquí es la epistemología de los materiales educativos. Por ello he titulado la disertación como Materiales educativos, espectro de interrelaciones para la construcción del conocimiento desde la perspectiva de sus actores. Para comenzar entonces la disertación, si nos remitimos básicamente a la titulación Materiales educativos, espectros de interrelaciones, significa entonces que ese espectro no es más que el reflejo de ese conjunto de relaciones sociales, ese conjunto de relaciones con el otro que de una u otra manera se van a reflejar en lo que escribimos, ¿verdad? Porque en todo lo que escribimos siempre está presente lo que es la ideología del escritor, valga la redundancia. Esta escritura, por supuesto, nos remite a lo que es la construcción del conocimiento. Un conocimiento, entonces, que se hace factible o se hace real a través de los materiales educativos. Ahora bien, yo luego de revisar apuntes y revisar todo ese background que uno como investigador y facilitador en este instante de esta asignatura, de esta unidad curricular, he pensado y quiero aclarar, que no, nuestra disertación del día de hoy no se trata de cómo hacer un material educativo, de cómo se diseña un material educativo, aunque esos aspectos van a ser tocados, puesto que no es el objetivo de este diálogo. Creo que el objetivo del diálogo como doctores debe ir muchísimo más allá, es decir, la fundamentación y el por qué son tan necesarios estos materiales educativos. Sin duda alguna, pienso que la audiencia que tengo acá en este momento, la mayoría son educadores. Y si son educadores, y si no lo son, en algún momento, pues han tenido una audiencia a la que se han querido dirigir y a la que pues le llevan algún material educativo para reforzar o para visualizar el conocimiento que se está impartiendo en ese momento. Entonces, considero que acá vamos a ver la esencia de lo que significa un material educativo. Es decir, nos vamos a pasear por diferentes escenarios y vamos entonces a buscar la esencia, puesto que cuando se está en la universidad, sin duda alguna, allí cuando se enseña lo que es la planificación, en la planificación cuáles son los recursos que usted va a utilizar. Y dentro de esos recursos, por supuesto, están los materiales educativos.
De esa forma se le ha enseñado a las personas, ¿verdad? Pero también existen asignaturas que se dedican a los recursos pedagógicos, los recursos didácticos, los materiales educativos a emplear en la clase. Siempre se ha dado el aspecto instrumental. Sin duda alguna, eso es su naturaleza, lo instrumental. Pero el día de hoy vamos a llegar un poco más de cómo o qué debe transmitir ese instrumento del cual se hace el educador, se hace el orientador, se hace el facilitador en un momento determinado. Para ello, entonces, yo voy a hacer alusión a unas entrevistas que hace poco tuve, digamos, la oportunidad de realizar y tomé entonces un extracto de ellas. Para presentar a los materiales educativos como un complexus o espectro de interrelaciones donde los actores sociales, entiéndase el discente, el docente, la familia y por ende la comunidad toda, inicio la disertación con las siguientes apreciaciones cotidianas en su hacer de esos actores. Bueno, como te digo, en mi institución tenemos algunos soportes, textos, computadoras, etcétera, que por política de Estado nos llegan, pero no es suficiente. Siempre tengo que elaborar de forma creativa un material, un recurso con material reusable. Aquí no hay nada. No dispongo de dinero para comprar un texto, maestra. ¿Cómo hago para ayudar a mi hijo en la lectura? Para leer, lo mejor es la computadora. Los chicos son muy rápidos y les encanta, son muy habilidosos. ¿Y ahora qué? Con la pandemia no estábamos preparados. He buscado prepararme por medio de la internet y hacer más atractivo los contenidos en línea. Realmente ha sido difícil por la conectividad y sobre todo porque no estaba preparado. Ahora, como te digo, todas las cosas son para bien y ahora he aprendido un montón. Estas expresiones convocan a muchas reflexiones, entre ellas, y quizás para mí la más importante, es que el día de hoy no pretendo dar una clase o establecer un diálogo sobre diseño y que está bien o que está mal. Sin embargo, daré algunas pautas. Lo que quiero es que reflexionemos y que comprendamos como doctores que nuestros docentes en cualquier nivel nos necesitan. Necesitan de orientaciones que favorezcan su práctica pedagógica y que favorezcan su praxis pedagógica. Si le ayudamos a posicionarse de la importancia de un recurso, de un material educativo o bien un material didáctico de forma espectral, por ende incidirá en el estudiante, en la familia y en la comunidad. Ahora bien, tomando en cuenta las expresiones anteriores y lo que se pretende en este momento como es reflexionar, porque esta es nuestra labor como doctores, es decir, que nuestra visión vaya muchísimo más allá de la inmanencia para que luego se pueda revertir en eso que la sociedad necesita en un momento determinado. Es muy plausible que el día de hoy, interesante también que tengamos participantes que pertenezcan al postdoctorado que tiene que ver con la investigación y los que tienen que ver con innovaciones educativas. Sin duda alguna, investigación e innovación son términos que en esencia están casados. Si yo no investigo, no innovo y para innovar tengo entonces que investigar. Es decir, que es una relación bidireccional.
Entonces creo que el día de hoy resulta bien interesante que ambos estén acá y que ustedes como doctores puedan contextualizar la información que se les está dando en este momento. Creo que hablar de materiales educativos, más que buscar una definición, que la vamos a ver, por supuesto, más adelante, una definición, digamos, perfectamente diseñada y producto de una investigación y producto de esos background que tienen las personas que se dedican a lo que significa las nuevas perspectivas, los nuevos escenarios educativos. Creo que creo que un material educativo, un material educativo es todo aquello, fíjese bien, todo aquello que me pueda servir a mí en un momento dado para reforzar algún conocimiento. Quiere decir que una hoja de un árbol en un momento me puede servir para enseñar a mis estudiantes alguna clase de biología, la pigmentación, por ejemplo. Un trompo, que es un material que es un juego tradicional, me puede servir a mí para dar una clase de matemática. ¿Por qué? Porque ese recurso me permite ver la velocidad que llevaba, puedo dar física, puedo dar entonces en matemática para describir los movimientos, describir la parábola, qué sé yo, tantas cosas en las que el docente puede aplicar. Entonces, una definición mínima y consciente, todo aquello que me sirva a mí para que mis estudiantes, para que la audiencia pueda aprender, pueda posicionarse de un conocimiento, sea denominado o puede ser considerado como un material educativo. Para posicionarnos entonces de un verdadero o una verdadera definición de lo que es materiales educativos, se hace necesario remitirse al proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque todo lo que usted transmite llega a un receptor y ese receptor siempre le va a emitir una respuesta que sirve para luego dar la retroinformación. De acuerdo a ello, Hay dice que existen habilidades lingüísticas que deben ser tomados en cuenta en el proceso de comunicación. Es decir, él dice que existen 4, que es hablar, escuchar, leer y escribir, donde hablar y escribir son habilidades de producción, es decir, usted produce sonidos, usted escribe signos. Y escuchar y leer son habilidades de recepción. Usted escucha la información, usted escucha los sonidos. Y cuando lee, usted recibe la información del texto. En todo proceso de comunicación existe, tal como lo indica la lámina, unos elementos. Esos elementos tienen que ver primeramente con el emisor, que es el sujeto que inicia, promueve o mantiene la comunicación, a partir de la percepción, el desciframiento, la interpretación y la codificación de la información que transforma en mensaje. El mensaje endocodificado o encodificado es el contenido convertido en formas transmisibles, tales como expresiones orales o escritas, la música, los gestos. Por ende, el emisor se forma como esa persona que transmite el mensaje. Los actos ilocucionarios es el propósito que persigue el emisor cuando presenta o envía un mensaje. Fíjense, actos ilocutores. Eso es bien importante que lo vamos a ir retomando luego. El mensaje decodificado es el contenido convertido por el receptor en signos o en formas entendibles. El medio o canal es el vehículo para transportar
los mensajes a través de canales naturales o artificiales. Fíjense que el canal natural es la voz y el canal artificial es la televisión, los libros, los medios, las láminas, etc. El receptor es el sujeto que recibe, utiliza o continúa el proceso comunicativo mediante la percepción, el desciframiento, la interpretación y la decodificación del mensaje para responder al mensaje inicial o reaccionar ante él. El código es el conjunto de signos convencionales, por ejemplo, el código lingüístico, que para este caso es el idioma español o el idioma en castellano. El acto locucionario está constituido por el mensaje y el código. Incluye el componente fonético, léxico, sintáctico y semántico. Los actos perlocucionario es un acto no lingüístico representado en el efecto o consecuencias que produce en el receptor el acto ilocucionario o ilocucionario. Está determinado por las condiciones particulares del receptor. El contexto son las circunstancias que rodean el momento específico de la comunicación, el tiempo, el lugar, el medio histórico o sociocultural. Que ese contexto, por supuesto, es el que va a lograr que el emisor emita un mensaje de una manera y el receptor también lo reciba de una manera. Es decir, va a determinar muchas veces no solamente el mensaje, sino que va a determinar el canal. La retroalimentación es la respuesta o motor de esa interacción y el referente es el objeto al que se hace alusión o al que hace alusión el mensaje, realidad a la cual hace referencia la comunicación. Explicado lo que significa el proceso de comunicación y los elementos que la integran. De esta forma, como estamos abriendo lo que es la disertación sobre los materiales educativos, asimismo vamos a cerrar todo lo que significa la exposición o el diálogo de nuestra clase. ¿Por qué? Porque todo material educativo o todo lo que usted haga, bien sea escrito, bien sea escrito o bien sea oralizado, siempre tiene que ver con el proceso de comunicación. Es decir, la información que usted va a dar siempre debe estar presente el proceso de comunicación. Concebido, digamos, la concepción de lo que es el emisor, de lo que es el receptor, y concebir entonces que la comunicación o el proceso de comunicación tiene que ver con la retroinformación, y eso nos da la idea y nos pone ante la presencia de lo que es ese proceso recursivo, proceso que va y viene, proceso que se está haciendo continuamente. La labor docente también pudiéramos decir que es hasta recursiva, porque siempre se está reinventando, siempre está repensando, siempre se está buscando una resignificación de lo que es esa labor educativa. Ante ello, entonces, por supuesto, como lo veníamos desarrollando, están los materiales educativos. Hablar de materiales educativos es concebirlos o definirlos como aquellos objetos, instrumentos y medios en diversos soportes físicos elaborados o adaptados para apoyar tres procesos didácticos, como es la planeación, la ejecución y la evaluación, con fines de enseñanza y con fines de aprendizaje, o con fines de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, sería interesante que acá se definiera no solamente los materiales educativos como objeto, fíjense bien, como objeto, sino que ahí hay una palabra bien interesante que habla de medios, porque ustedes pudieran encontrar en la literatura
como medios educativos, instrumentos educativos, medios didácticos. Pero entonces acá cabría o es la oportunidad para entonces diferenciar, si es que existe alguna diferencia entre los materiales educativos y los medios educativos. Los materiales educativos ya han sido definidos. Ahora bien, ¿qué son medios educativos? Son los que están constituidos por los soportes físicos impresos, audiovisuales e informáticos, que contienen sistemas de representación simbólica diseñados para una situación que integre las necesidades de enseñar y aprender. Si observamos bien o escuchamos lo que yo les he dicho anteriormente, que es un material educativo, y que allí se les dice que es un instrumento y un medio, y que el medio es el soporte físico, realmente sería interesante unir ambas definiciones para concretar entonces lo que es un material educativo, el cual entonces puede ser definido como aquel objeto, instrumento o medio dispuesto en diferentes soportes físicos, elaborados o adaptados para apoyar la planeación, ejecución y evaluación de procesos didácticos para la enseñanza y el aprendizaje. Es importante, fíjense, esto de los soportes físicos. Si recordamos los elementos que estaban presentes en el proceso de comunicación, recuerden que hay un canal, que hay un medio a través del cual el emisor se vale para transmitir un mensaje al receptor. Entonces nosotros podemos irnos haciendo la idea de que ese conocimiento que está en la literatura, ese conocimiento que tiene el docente y que quiere darlo a conocer, pero que también lo puede dar a conocer el estudiante, que en este caso, ¿verdad?, es el receptor. Entonces él va a utilizar un medio, el conocimiento sobre las artes marciales, por ejemplo, pero yo voy a utilizar un canal, bien sea físico o bien sea, digamos, digital, para llevar a cabo, para dar a conocer lo que yo quiero. Entonces, fíjense, es importante que estos materiales educativos, fíjense, dice soportes físicos, para apoyar lo que es la planeación, ejecución y la evaluación. Recuerden eso, planeación, ejecución y evaluación. 3 elementos que yo pido en este momento que en sus cuadernos o en su agenda donde usted está tomando apuntes, los tome en cuenta porque lo vamos a retomar. Y vean la similitud que tienen con el proceso de la comunicación y guarda relación directa con lo que se denomina la escritura. Porque al fin y al cabo, lo que usted va a dar a conocer, lo va a dar a conocer por medio de la escritura. Conocido entonces la definición de un material educativo como ese instrumento, ese objeto que se hace presente a través de un soporte físico o digital, cabe el momento para hacer alusión a lo que es la didáctica y la pedagogía. ¿Por qué? Porque usted se va a conseguir en alguna literatura con materiales didácticos, con recursos didácticos, con materiales pedagógicos. Si nosotros vamos realmente a lo que es la didáctica es cómo se organiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son los métodos y técnicas para enseñar con eficacia. Es la parte instrumental de la pedagogía. Y la pedagogía, por supuesto, es la que envuelve la didáctica porque tiene que ver con ese proceso educativo, ese proceso bidireccional a través del cual se llevan a cabo los aprendizajes, a través del cual se dan a conocer
todos los, digamos, fundamentos teóricos, todo lo que tiene que ver con la teoría y la práctica. Es decir, es el discurso sobre la educación como proceso de socialización y adaptación, es saber sobre la enseñanza, es decir, es el proceso mismo, es la acción donde se encuentran, por supuesto, todos los actores, en este caso educativos, y dentro de esos actores educativos, todo lo que tiene que ver con el tiempo, todo lo que tiene que ver con los materiales, etcétera, ¿no? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo la didáctica y la pedagogía se relacionan. Por supuesto, eso, sin duda alguna, ningún proceso de enseñanza-aprendizaje está divorciado ni de la pedagogía ni está divorciado de la didáctica. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque estos procesos pedagógicos, este acto pedagógico se relaciona directamente con el proceso de comunicación, y en todo proceso pedagógico existe lo que es una planificación, existe una ejecución y existe una evaluación. Dentro de la cual, dentro de toda esa planificación, esa organización, están presentes los materiales educativos que forman parte de esos recursos a través de los cuales se va a visualizar una serie o un conjunto de conocimientos que necesitan ser conocidos, que necesitan ser aprendidos, que necesita que aquel que lo está recibiendo posicionarse de ese conocimiento. Para nuestros fines en esta ocasión, vamos a hablar de esos materiales educativos impresos y digitales. Hablamos de los digitales, con esto que también tienen que ver, por supuesto, relación directa con los audiovisuales, porque dentro de los digitales están los audiovisuales. Pero ¿por qué hablamos de los digitales? Porque estamos viviendo un momento histórico, porque la globalización así lo decía, porque hay que repensar la educación, hay que repensar los nuevos escenarios educativos, y por supuesto tenemos los digitales. Entonces, es una relación de amigos entre esos materiales impresos y esos materiales digitales. Todo depende de la audiencia y a quién van dirigidos, porque si usted tiene a unos niños, a unos estudiantes que son nativos digitales, por supuesto, ellos querrán leer en las tablets, por ejemplo. Pero si usted tiene a una persona de la vieja escuela, esa persona, en lugar de viajar con una tablet o un ebook, prefiere mejor su novela en físico. Entonces, todo depende a la audiencia donde a donde vaya a ser dirigido, pero también depende de la moda. También depende de la moda, porque los tiempos, por supuesto, van cambiando. A eso nos vamos a referir más adelante. Entonces, estos materiales educativos impresos, según Ávila, pueden ser definidos como un recurso para el aprendizaje capaz de responder a fines educativos, susceptible de ser reproducido de forma individual o en una serie mediante cualquier mecanismo de impresión, topográfico, serigráfico, computarizado. Es decir, eso que nosotros conocemos como el libro de texto, ¿verdad? Cueva señala a tal fin que estos materiales educativos impresos son unos recursos para el aprendizaje escolar, y que por lo tanto se puede decir que un material educativo impreso contiene información escrita sobre los temas de mucha variedad y que cumplen un papel como medios para informar, cubrir objetivos de aprendizaje, para recrear y orientar así los aspectos específicos de la realidad. Deben señalarse también otras definiciones con respecto a estos materiales educativos impresos, como es el caso de Cuenza. Cuenza en nuestra universidad fue considerado como el padre de los MEI, es decir, de los materiales educativos impresos, no solamente dentro de nuestro Instituto Pedagógico Rural El Mácaro Luis Fermín, sino a nivel de Venezuela y de Latinoamérica. La definición de nuestro gran maestro
fue emitida en el 86, en 1986. Y realmente con una gran visión. De hecho, se creó la especialización de materiales educativos impresos en nuestra universidad. Y nuestro gran maestro, pues, falleció el año pasado. Pero realmente todo, él formaba parte hasta de la editorial El Perro y la Rana. Él considera que un material educativo impreso constituye un recurso fundamental en el proceso educativo y que por tanto requiere una constante actualización, pues deben fundamentarse sobre las bases filosóficas, pedagógicas, psicológicas y socioculturales cónsonas con las características del educando y de la sociedad. Significa entonces, de acuerdo a nuestro gran maestro, que estos materiales impresos, por eso es que surge la disyuntiva de que, mira, yo aprendí historia con tal texto y allí se aprende mejor historia con los actuales. Entonces, lo importante es que aún cuando los textos contengan la misma información, porque los textos responden a una ideología de Estado, responden a una política educativa, la forma de presentarlo es lo que hará la diferencia, porque Simón Bolívar será Simón Bolívar por siempre, es decir, nuestro libertador, el padre de 5 naciones, por ejemplo. O sea, la forma como vamos a presentar a Bolívar, sea en caricatura, sea en poesía, sea como una leyenda, sea como un mito, la forma que se presente pues en ese texto es lo que dará la diferencia. Y allí es donde estará la constante actualización. Quiere decir que cada vez que yo vaya a hacer un material educativo, en este caso impreso, ese material educativo debe tener entonces fundamentos filosóficos que tengan que ver directamente con las teorías de aprendizaje, por ejemplo, que tenga que ver con el constructivismo, que tenga que ver con el aprendizaje significativo, psicológicas que tengan que ver con lo que sostiene Piaget con la teoría cognitiva, de cómo se asimila la información, de cómo se acomoda y cómo produce el aprendizaje, es decir, cómo el estudiante va a adquirir, se va a apropiar y finalmente, mediante procesos cognitivos y metacognitivos, va a realizar su aprendizaje. Pero también ese material impreso tiene entonces que cubrir la parte sociocultural, es decir, responder entonces a la sociedad, porque finalmente aquella audiencia a la que va dirigido, en este caso, a el otro, en este caso, digamos, al estudiante, ese estudiante pertenece a una comunidad y lo que él aprende allí, por supuesto, él lo va a reflejar mediante ese aprendizaje significativo donde él pues se desenvuelve. Significa que esto es fundamental para la emisión de un material educativo impreso. Esos materiales educativos impresos, por supuesto, tienen unas características bien determinantes. Primero, ellos van a facilitar el aprender a aprender, pueden ser impresos, audiovisuales, informáticos, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de los impresos. Luego vamos a referirnos a esa dimensión de los materiales impresos. Ellos forman herramientas con un papel didáctico donde se facilita la educación, son utilizados como medios para estimular y orientar el proceso educativo, permiten a los estudiantes adquirir informaciones y experiencias, desarrollan actitudes, permiten desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta acorde a los objetivos a lograr. Son herramientas que enriquecen las propuestas de enseñanza y usualmente se le denomina a los materiales educativos como recursos o medios para lograr los aprendizajes. Entonces, fíjense, quiere decir que un material educativo impreso, a pesar de que ya nosotros ya hemos hablado de qué son los materiales educativos, por supuesto, en cada definición que uno pretenda dar, o de en este caso, que son materiales educativos impresos, materiales educativos digitales, siempre les va a parecer que son un recurso o un medio. Significa que los aspectos claves
que me dicen a mí que estoy en la presencia o que caracteriza a un material educativo impreso es que ayudan al aprender a aprender, por supuesto, mediante un proceso bidireccional docente. Discente, eso significa entonces que ese aprender a aprender debe estar allí, de lo cual nos habla el padre de los MEI, que son esas bases pedagógicas y esas bases filosóficas que deben estar allí, que debe estar allí. Fíjese que es un eje transversal que lo rodea, que eso es el proceso de comunicación, ¿ok? Es el proceso de comunicación, ese intercambio que se da entre el texto, el autor del texto y el que lee el texto. Entonces, ayudan a aprender, facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudan a motivar, a orientar, a adquirir información, a crear actitudes, porque cuando uno lee un texto, como diríamos en literatura, cuando uno entra a un texto, el que sale no es igual. Es decir, ese yo que entró al texto no es el mismo yo. ¿Por qué? Porque hemos adquirido conocimiento, hemos hecho un proceso cognitivo y metacognitivo, y eso ha hecho que adquiramos nuevos aprendizajes y que tengamos una nueva visión acerca de ese contenido que estuvimos explorando en ese momento. En definitiva, entonces, estos materiales educativos son recursos y son medios. ¿Para qué? Para lograr, en definitiva, los aprendizajes. Otra definición a la cual hace referencia nuestro gran maestro Cuenza es decir que el libro de texto es aquel, ¿verdad?, que ayuda al desarrollo del pensamiento y a la reconstrucción de la información, y que se puede interpretar como un recurso para el desarrollo de los conocimientos, los cuales deben guardar una coherencia que garantice la interacción de los saberes. Todo indica que el libro de texto o el libro impreso es la configuración de una unidad material integrada por un texto y una serie de factores extratextuales que permiten su circulación y su consumo, es decir, su existencia es concreta. Según Gerard Genet en 1987, dice que el libro impreso es ese conjunto heterogéneo de factores extratextuales que se denomina paratexto. Es la fórmula por la cual un texto se convierte en libro, distinguiendo aún dentro de ella otro espacio, el peritexto, lo que rodea al texto y más concretamente el peritexto editorial. De allí, pues, que surja una gran clasificación de ese, digamos, de ese libro impreso, de ese texto impreso, de ese texto en físico, de ese material educativo impreso, como son los libros de referencia, los libros de recreación, los libros de consulta, los libros complementarios, los libros auxiliares y añadiendo también lo que son las publicaciones periódicas. Los libros de referencia y consulta se presentan como un recurso de gran importancia significativa porque brindan contacto entre la persona y un amplio universo de conocimiento, ofreciéndole oportunidades de crecimiento y desarrollo. Este tipo de libros se elabora no con la finalidad de ser leídos de principio a fin, sino como recursos o fuente de consulta de una información específica. Contiene una gran cantidad de datos e informaciones organizados de forma alfabética, cronológica o por tema. Entre los mismos se pueden destacar los diccionarios por materia o por vocablos, las enciclopedias generales o específicas, los anuarios y los almanaques, los manuales, los atlas o las representaciones gráficas que formen parte de un volumen, como mapas, dibujos, planos, libros de biografía, los índices, los catálogos de biblioteca o cualquier otro material que se consulte para obtener una información específica.
Los libros recreativos, libros de lectura recreativa infantil, cultural, juvenil, son todos aquellos cuyo contenido es fantasioso y se expresan a través del lenguaje literario. Se les denomina de ficción, ejemplos como los cuentos, los mitos, las leyendas, las poesías. Entre sus características se destaca que distraen al lector, son indispensables en el desarrollo del pensamiento, despierta el placer por la lectura y brinda la oportunidad de soñar, jugar, entre otras. Los libros complementarios son todos aquellos materiales educativos impresos que ofrecen información amplia, objetiva y actualizada sobre un tema determinado. Se puede decir que ellos ofrecen información amplia, objetiva, confiable y actualizada sobre determinado tema o que suministran datos importantes o adicionales a los libros de texto y contribuyen a enriquecer y complementar el proceso de aprendizaje. Hay un autor que se denomina Chadwick en 1994 y Batanero en 1998 que tienen una gran clasificación de los MEI, es decir, de esos materiales educativos impresos, y hablan de libros de textos auxiliares, recreativos o de referencias, de consulta y publicaciones periódicas. Así dice que los libros auxiliares están representados por las guías de trabajo de laboratorio, guías didácticas, por hojas de volante, son aquellos, ¿verdad?, que contribuyen al logro de los contenidos y los objetivos. Ustedes se podrán recordar en bachillerato, en secundaria, cuando siempre se pide el libro de biología y esa guía práctica, es decir, que ese es un libro auxiliar para, digamos, reafirmar o terminar de que el estudiante se apropie pues de ese conocimiento. Ellos hablan también de los libros complementarios, que son los libros de temas específicos como folletos, fichas de lectura y que amplían la información sobre un tema, facilitan la información científica, presentan muy buenas, como es complementario, es decir, complementa ese libro, ¿verdad? Presentan muy buenas y llamativas ilustraciones y no son tan rigurosos como el libro de texto. Es decir, lo que no me aclara el libro de texto, me lo aclara entonces ese libro complementario. Los libros de referencia que tienen que ver con las enciclopedias, los diccionarios, son aquellos que ofrecen información exacta y precisa. Y es bien importante. Ellos pierden actualidad. Significa que se deben renovar y actualizar constantemente de acuerdo al movimiento social que se esté dando en ese momento. Recuerden que la sociedad siempre se está moviendo, el conocimiento siempre se está moviendo. Los recreativos, como ya lo dije anteriormente, libros de cuentos, relatos de anécdota infantil, lo que buscan es distraer, lo que buscan es recrear y el lenguaje siempre se adapta al usuario y es dirigido al lector de acuerdo a su nivel. Y tenemos lo que son las publicaciones periódicas representadas por las revistas, donde lo que se quiere pues es informar sobre temas de manera general, son muy actuales, fomentan valores de contenido variado y facilitan la actitud investigadora. Siempre las publicaciones periódicas, fíjate, periódicas, es decir, que no permanece o son vigentes durante cierto periodo y durante cierto periodo pues se están editando. A propósito de esta diversidad de materiales educativos impresos que acabo de señalar, fíjense que es bien importante esto de cuando los niños están aprendiendo a leer y todo lo que tiene que ver con el proceso de comunicación. Cuando un niño está adquiriendo, se está apropiando y esa apropiación le genera aprendizaje. Es decir, se está apropiando de lo que es la lectura, está aprendiendo a leer y a escribir al mismo tiempo, porque son procesos que van de la mano. Uno de los materiales educativos de los cuales se vale el docente es decir, por ejemplo, estamos aprendiendo la M de mamá, pero esa M de mamá es diferente a la M de macro y a la M de McDonald's.
Inmediatamente con la visual que tiene el niño, es decir, con sus conocimientos previos, él la puede entonces diferenciar. Para él la M más llamativa será McDonald's, por ejemplo, porque allí se come mucha hamburguesa, tiene algún significado para él. Pero para otro la más importante será la M de mamá, porque es la que me cuida, es la que me alimenta, es la que está conmigo. Para otro será la más importante la M de macro, porque allí es donde mi papá me lleva. Bueno, esto es un ejemplo no muy actual, pero a la vez es actual, un poco paradójico, ¿no? Pero es así. Entonces, cuando el niño se está apropiando de lo que es la lectura, ese niño lee en un material educativo impreso. Es decir, el maestro se vale de esos materiales educativos que se encuentran en el contexto para que él se apropie del código lingüístico y él pueda entonces ir poco a poco leyendo. Pero también el maestro, el docente, se vale de un material educativo impreso que es el libro de lectura. Y ese libro único de lectura, que puede ser Mi Jardín, El Coquito, El Silabario, El Ya sé leer, en fin, los que existen en el mercado. ¿Qué sucede? Que con ese libro único, el niño aprende a leer y esos libros se caracterizan porque las sílabas siempre aparecen en rojo o siempre aparecen en azul, pero más que todo en rojo por el alerta, y que él se vaya apropiando de ese código de manera fonética y de manera fonológica. ¿Qué pasa cuando ese niño aprende a leer en un libro único? En ese libro único que no está contextualizado con con su hacer, no está contextualizado con lo que él conoce, con sus conocimientos previos, el niño se lo aprende de memoria. Y cuando usted lo pone a leer en otro libro, ¿qué le dice él? Inmediatamente le dice, yo leo, es el mame mi momú, yo me lo sé, es en el libro Mi Jardín. En el otro no me lo sé, porque él ha fijado y él ha memorizado en ese texto. Pero más aún, él ha adquirido ciertos aprendizajes que no se corresponden con su hacer. Y entonces, por ejemplo, mi papá fuma la pipa y él dirá, pero es que mi papá nunca fuma, o mi papá fuma el cigarrillo, yo ni sé qué cosa es una pipa, pero también mi papá lima la pala. Entonces dirá, oye, pero mi papá es albañil, es maestro de obra, pero ¿cómo es eso? ¿Para qué hay que limar una pala? ¿No? Entonces, interrogantes que desde el punto de vista cognitivo les cuesta asimilar y relacionar esa información con, con esos conocimientos previos que él tiene. Significa entonces que para editar o para crear estos materiales educativos, debes tomar en cuenta entonces todo lo que se refiere a ese fundamento filosófico, a ese fundamento pedagógico y a ese fundamento psicológico a donde va a llegar el texto. Eso es bien importante recordar. Esto trae a colación que todo lo que usted edite, entonces todo lo que usted quiera presentar, todo cualquier contenido que usted quiera dar a conocer mediante una plataforma digital o un medio digital, significa que usted debe tomar en cuenta a la audiencia para ver si realmente lo que usted va a colocar allí es interesante para esa audiencia. Es decir, tomar en cuenta el qué, el para qué y el cómo. Con esta realidad sobre el material educativo impreso, accedimos entonces a una pedagogía y a una posmodernidad. Una posmodernidad donde encontramos a los docentes, y creo que no es un secreto para nadie, con una disociación entre lo que piensa y lo que hace, entre lo que sabe y lo que hace. Sabe entonces que un método X, un recurso, no se debería aplicar,
pero lo continúo utilizando porque así fue que yo aprendí a leer, por ejemplo. Y así fue que yo aprendí historia. Y así fue que yo comencé a apropiarme de determinados conocimientos. Es decir, tiene que ver con todo ese sistema de creencias que tiene la persona, en este caso, pues el docente, que muchas veces le otorgan a lo que es el hecho educativo una inoperancia, ¿verdad? Donde se siguen utilizando los mismos métodos y los mismos procedimientos cuando la audiencia tiene otras inquietudes y nos encontramos con una audiencia bastante heterogénea. Ante eso, ante esa realidad, ¿verdad?, con la que accedimos a lo que es la posmodernidad, una realidad que ha sido indetenible y cambiante, comenzaron a surgir, por una parte, una serie de propuestas ecológicas, pues con la finalidad de fabricar papel, la deforestación fue una de las causas que contribuyó a generar cambios a nivel global. De allí que fue un momento de buscar nuevas formas de hacer libros para reducir los deterioros ambientales. Y por otra, ante los continuos cambios en la sociedad del conocimiento, los cuales han sido tan vertiginosos, donde han ido surgiendo recursos para responder a las necesidades de la era electrónica y la digitalización. Entre ellos surgió entonces los libros electrónicos, los e-books, los cuales han dejado de ser una ilusión y hoy en día se han convertido en una realidad. Estos materiales digitales, ¿verdad? O estos materiales educativos digitales, según Grael, en el año 2000, se caracterizan por ser un sistema de símbolos textuales, icónicos y sonoros que utiliza sobre todo los iconos, ¿verdad? Sobre todo lo que son las imágenes, más imágenes y menos letras. ¿Por qué? Porque esto me permite a mí como lector acceder al hipertexto. Yo puedo escuchar, puedo leer y puedo mirar entonces al mismo tiempo. Inclusive hasta puedo sentir, donde se ponen en boga los 5 sentidos de aquella persona que accede a este tipo de material digital. En el caso de un video aparecen por lo general imágenes, voces, músicas y texto. El contenido material como software está integrado por los elementos semánticos de los contenidos, es decir, qué significan, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan como la introducción con los organizadores previos, subrayados, preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes y otros. La forma en presentarlo, el estilo, todo es con la finalidad de agilizar, de proporcionarle cierto contenido a ese usuario de la manera más sencilla posible y que le permita hacer los hipervínculos o tener vínculos con otro tipo de conocimiento. Es decir, si yo estoy buscando qué es química, química me aparece en diferentes zonas. Me puede aparecer en un blog, puede aparecer en una wiki, puede aparecer en una revista. Es decir, me da la oportunidad a mí como usuario competente o como usuario potencial de ese recurso, de ese material educativo y digital en diferentes oportunidades, diferentes visiones, para que yo de allí pueda entonces extraer la propia. En el caso de un video, el soporte será, por ejemplo, un medio físico, un pendrive, un DVD, entre otros. Y bueno, ahorita con esto de la era del cine y la era de la digitalización, pues se puede acceder muchísimo más rápido sin salir de casa.
a propósito de la situación actual. La plataforma tecnológica como el hardware que sirve de soporte y actúa como instrumento de mediación para acceder al material. El entorno de comunicación con el usuario que proporciona unos determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, se genera continuamente una interacción. Es importante señalar que en este mundo digital o el mundo de internet, ¿verdad? Nos ofrecen ebook, tablet, computadoras, celulares. Si usted lo que quiere es utilizar una vía para un recurso para dar a conocer algún contenido o alguna temática. Si usted quiere entonces representar con imágenes esa temática, usted utilizará programas como Geniali, el Canva, con todo lo que se está utilizando mucho, sobre todo lo que son las infografías, porque es utilizada en materia de marketing como eso de mientras menos contenido hay, más contenido hay. Es decir, menos significa más. Eso no es más que hacer, pues, tratar de activar esos procesos cognitivos como esos procesos cognitivos superiores, ¿verdad? Procesos superiores que tengan que ver entonces con la aplicación de la síntesis, del análisis, para que el estudiante, ¿verdad? No abarrote o no llene con contenido una lámina, sino sumamente con ideas que sugieren, por supuesto, la conexión. Esas ideas que están allí plasmadas van a sugerir la conexión directamente con las experiencias que se traen y con los textos que se han leído. Pueden utilizar el PowerPoint como sería lo más tradicional, sin embargo en PowerPoint se tienen algunas cosas también bien interesantes. Prezi también para realizar una presentación. Si usted lo que quiere es buscar información, buscará bibliotecas virtuales, revistas digitales. Si usted lo que quiere también, además, hacer publicaciones, tiene revistas digitales también, tiene blog, tiene la wiki, si lo que quiere es un trabajo colaborativo, si lo que quieres dar es clase, Google Classroom, ¿verdad? Si usted lo que quiere también está Padlet, la plataforma Padlet, WhatsApp, lo que estamos utilizando en este momento, los emails, el Telegram, Messenger. Si usted lo que quiere ver es a las personas y realizar una, digamos, tipo conferencia, clase, bueno, usted puede utilizar también Instagram. Claro que los momentos en Instagram son muy cortos. Videollamadas, Facebook, Instagram. Es decir, hay toda una gama de herramientas que se ofrecen entonces en este mundo digital y que, por supuesto, los nativos digitales, los nacidos en la era digital, pues les será muchísimo más fácil acceder a ellos. Y, por supuesto, los que somos migrantes digitales, nos ha costado un poco apropiarnos, pero bueno, como dirían, estamos en la lucha. ¿Se acuerdan de eso primerito que les leí? Bueno, lo he aprendido y me lo he gozado, como quien dice, un montón. Bueno, entonces, en este momento histórico, realmente estas herramientas han sido de muchísima ayuda, porque sin ellas, por supuesto, no hubiésemos podido dar a conocer o acceder a ese público. Creo que muchas veces se dijo que, por ejemplo, el celular, las llamadas, alejaban a la gente, alejaban a las personas. Yo creo que en este momento estamos más cerca que nunca. Es importante señalar que este mundo digital y que forma parte de la ontología del siglo XXI, ha representado todo un reto en aplicar lo que son las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, aunque ya se están hablando de las TAC y las TEC, a los conceptos clásicos, los cuales propician alcanzar una plenitud coherente con el aprendizaje y la enseñanza en la educación de las poblaciones.
Por ello, la presencia de los audiolibros, los CD-ROOM, las enciclopedias multimedia, las bibliotecas virtuales han ido copando poco a poco el marketing de las diversas plataformas, además de algunas, por no decir, las ferias del mundo. Es así como cada vez más voces, imágenes y sonidos sustituyen en parte o por completo el texto impreso, haciendo más atractiva la lectura. Esto lo dice Clarín en el 2007. ¿Cuál es el fin de un material educativo? Que se utilice. ¿Cuál es el fin de un material educativo? Acceder al conocimiento. ¿Cuál es el fin de un material educativo? Que se lea lo que está allí, que sea agradable a las personas, a la audiencia a la cual está llegando y que realmente represente un instrumento, un objeto eficaz y eficiente para que el que está allá pueda acceder al aprendizaje. Ante este panorama, considero que lo más importante, si lo que se quiere es una educación de calidad y que sea de forma bidireccional, con pertinencia social, se debe buscar de forma continua y permanente formatos compatibles, seguros, fiables, que favorezcan la enseñanza y el aprendizaje, ante lo que se plantea como recurso educativo. En este caso, puede ser el libro electrónico o el denominado ecolibro o el ebook o utilizar todas estas plataformas de WhatsApp, de Padlet, de Telegram, etc. Sin duda que este giro en los materiales educativos nos hace visualizar o rememorar los estadios del libro o bien la escritura y su soporte. Nos hace mirar allá atrás, eso de los cuales hablaban sobre los materiales impresos, al rollo de papiro como el primer soporte de la escritura, donde los antiguos egipcios utilizaban el papiro confeccionado con tallos fibrosos y lisos, Tesiperus papyrus, que gracias a la difusión comercial de los fenicios se transformó en el primer soporte para la escritura. O el códice de pergamino o vitela, que es el segundo soporte para la escritura. Se inició con el uso de cueros de animales por ser más fáciles de adquirir y de allí que el pergamino fabricado con piel de oveja y la vitela con cuero de cabra fueron los segundos soportes de la escritura, empleados con mayor frecuencia durante los tiempos medievales. El papel, el tercer soporte para la escritura. El tiempo del papel llegó gracias a los árabes, aunque el papel fue inventado por los chinos, probablemente antes del siglo II a.C. El papel era un material económico fabricado primero con restos de cáñamo y trapos y luego con celulosa. Este tercer soporte de escritura se empleó en los inicios del siglo I después de Cristo. Se estima que el papel era producido en Asia Central hacia el siglo VIII, cuando el secreto de fabricación pasó a manos arábigas. Es en el siglo XV, al desarrollar Gutenberg la imprenta móvil, se iniciaron en las ciudades de Europa las producciones de papel que fueron más económicas y masivas. Por lo tanto, esta nueva visión que se tiene de los materiales educativos, por supuesto nos lleva a los recursos electrónicos. Y se dice entonces que este soporte electrónico nos ha hecho un poco transformar lo que es la escritura. Se ha pasado entonces de una era mecánica, tipográfica, de hacer los textos de forma física, a la era electrónica digitalizada. Es decir, hemos llegado a la era de la digitalización. Por supuesto que la era de la digitalización no reemplaza el texto, sino o el libro de lectura, o el libro de literatura, o el libro de química, de física,
No, no reemplaza los conocimientos, simplemente que ahora tenemos otra base donde hacerlo. Es decir, otro medio a través del cual podemos nosotros llevar los mismos contenidos. Partiendo de lo que fue un material educativo, de lo que, de acuerdo a las creencias que uno puede tener como usuario, de lo que significa un material educativo. El paseo que se ha dado a través de su definición, de sus características y de su clasificación, llegamos a la última lámina, donde hay aspectos que son bien interesantes, que tienen que ver con la intención, con la planificación, con la selección, con la composición y con la edición. Debo decir una vez más que en el momento que usted se posiciona de un material educativo, siempre debe saber que ese material va dirigido a alguien y que ese alguien tiene unas características determinadas, es decir, las características que definen a una audiencia. Por ejemplo, cuando yo quiero hacer un flyer o quiero hacer una publicidad, por supuesto, lo primero que yo tengo que conocer es hacia dónde va dirigido, para que esas personas puedan consumir el producto. En este caso, vamos hacia unos consumidores y esos son consumidores de conocimiento. Significa entonces que dentro de ese proceso de comunicación del cual hablábamos al inicio, siempre existe un emisor, un receptor. Ese receptor devuelve, digamos, la comunicación y siempre ocurre un proceso bidireccional y que ese proceso bidireccional es recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque se está haciendo todo el tiempo, porque las visiones cambian. Por ejemplo, cuando nosotros leemos o escribimos un texto, el proceso es recursivo. ¿Por qué? Cuando yo leo un texto, sea en cualquier tipo de presentación, en físico o en digital, el contenido que está allí me permite a mí entrar y salir del texto cuantas veces yo quiera. Y cada vez que yo entro y salgo, tengo una visión diferente. Es decir, que ese texto escrito o digital se va haciendo de acuerdo a mis experiencias y de acuerdo a mi visión. Es decir, el proceso es recursivo, viene y va. Cuando usted lee, por ejemplo, una novela, usted leyó la novela en una oportunidad. A los años accede a la misma novela y tiene otra visión, es decir, cuando usted entró a ese texto era una persona, cuando salió era otra, cuando volvió a entrar era otra y cuando salió era otra. Es un proceso que va y viene. De igual manera, la escritura es un proceso también recursivo, porque yo puedo escribir, puedo reescribir, puedo borrar, puedo hacer, puedo planificar, es decir, puedo ir al texto cuantas veces sea necesario. Entonces, asimismo es la comunicación. Estos son procesos que se van dando. Entonces, allí lo importante para que todo ese proceso se pueda dar, usted tiene que, cuando selecciona un material educativo, cuando diseña un material educativo, debe tener o recordar dos elementos en una primera instancia, que es la intención que responde al qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer, a quién va dirigido y cómo lo voy a hacer. Entonces, lo primero es una intención. ¿Cuál es mi intención? ¿Qué es lo que yo quiero? Informar, recrear, instruir. ¿Qué es lo que yo quiero? En la medida que yo sepa qué es lo que yo quiero, cuál es mi intención, en esa medida
usted va a utilizar un tipo de texto. Puede ser un texto descriptivo, puede ser un texto, me refiero a la escritura, descriptivo, instruccional, expositivo, argumentativo, ¿ok? Pero también usted debe tomar en cuenta a la audiencia. Intención y audiencia. ¿Para qué escribo? ¿Para qué lo hago? ¿Para qué estoy colocando yo un determinado diseño? ¿Cuál es mi intención? Y siempre recordando a la audiencia. Si ya yo sé cuál es la intención de hacer el material, quién es la audiencia, ahora viene el proceso de planificación. Lo voy a hacer en sinonimia con lo que significa el proceso de escritura. Cuando usted va a escribir, lo primero que usted hace es planificar. Segundo, va a textualizar y tercero, va a revisar. En ese proceso de planificación del contenido, yo tengo que colocar allí lo que yo quiero que la audiencia conozca, para que así cumpla realmente la intención para la cual fue diseñado o fue creado ese material educativo. Yo lo planifico, debo planificar qué es lo que yo quiero. Y esa planificación siempre va en función de algo. Ese algo se llama el currículo, siempre va en función de un diseño curricular. Y recuerden ustedes que el diseño curricular responde a una necesidad social, responde a unas características de la población, pero también responde a una ideología. Es decir, qué es lo que quiere, ¿verdad? En consenso que la población aprenda. Y cuando se hace, por supuesto, o se diseña un material educativo, siempre va a estar allí la intención y la ideología también de esa persona que lo está haciendo en ese momento. Es decir, es como si tuviese una marca discursiva que lo diferencia de otros. Por eso es que cuando se escribe, por ejemplo, una carta, la cual tiene una intención, tiene una audiencia, yo planifiqué qué era lo que yo quería que fuese en esa carta. Entonces, por supuesto, allí en esa carta está presente cómo me expreso yo, quién soy yo, qué es lo que quiero yo con esa carta. Así, por supuesto, son todo texto de corte, digamos, científico, expositivo, pero también lo que tienen que ver con los recreativos, con las novelas, con esas producciones donde las marcas textuales definen la persona que soy yo, define, por supuesto, cuál es mi ideología, en qué creo y hacia dónde yo quiero llevar a ese consumidor, a ese usuario potencial, a ese lector, con eso que yo estoy planificando. Luego selecciono, entonces viene la selección del material. ¿Cómo va a estar constituido el material? Si es un material o un material educativo impreso, seleccionaré el papel, los colores a utilizar, la diagramación, etcétera. Pero si es un material digital, yo veré por qué plataforma lo voy a dar a conocer o qué herramienta voy a utilizar de internet para darlo a conocer. Allí entonces juega un papel muy importante lo que es la composición, lo que son los aspectos técnico-gráficos, el discurso y la tabla de alcance y secuencia. En esa composición técnico-gráfica, por supuesto, está presente el tamaño de la letra, el grosor de la letra. Generalmente se utiliza Arial o se utiliza Tiny Roman, pero más que todo se utiliza Arial, pero el Tiny Roman también lo emplean las editoriales con la finalidad pues de ahorrar espacio porque es una letra más redonda y más pequeña. Todo lo que tiene que ver entonces con la diagramación, dónde va ubicado cada información que usted quiere. Por lo general, cuando nosotros leemos o accedemos a un material, por ejemplo, en una lámina de PowerPoint o usted está leyendo el periódico, siempre la mirada no va de frente, sino siempre va en la esquina y a la derecha. Por eso es que las informaciones más importantes van en la esquina y a la derecha. Allí también juega un papel importante lo que es el discurso. Es decir, en ese discurso, además de tener correctores de estilo,
es importante para un material impreso lo que se denomina el índice de niebla. El índice de niebla no es más, ¿verdad?, que una técnica para que el texto sea realmente comprendido. Y ese índice de niebla, pues no es más que aplicar una regla de tres donde se totalizan o sea, el total de las palabras del texto, ¿verdad? Entre aquellas palabras que han sido desconocidas o bien subrayadas. El cálculo, por supuesto, le va a determinar cuánto es el índice de niebla, si accede a un 20%, 30%, 50%, ¿verdad? Entre otros. Eso es importante saber. Pero también resulta bien interesante la tabla de alcance y secuencia. Esta tabla de alcance y secuencia se utiliza en función de lo que dictamina el currículo, ¿verdad? Porque el currículo te va a decir qué es lo que el estudiante debería conocer. Acuérdense que el currículo, ¿verdad? Es una creación por, digamos, personas, por los expertos. Es como la guía. Ese currículo también tiene su alcance y su secuencia, que no es más que organizar los contenidos de acuerdo a las características de esa audiencia. Es decir, si yo lo que yo quiero que en esa planificación, ¿verdad? Yo también allí yo voy haciendo uso de lo que es el alcance y la secuencia. ¿Cuál es el alcance de que el estudiante conozca el capítulo 1 primero, lo que yo voy a titular capítulo 1 primero y no el 10, ¿ok? Y no el 10. ¿Cuál es el alcance y cuál es la secuencia? Generalmente, este tipo de tablas, por supuesto, se utiliza en los textos, ¿verdad? Que presentan una información de corte científico. Porque hago alusión a esto, porque por ejemplo, una novela tiene alcance y secuencia de acuerdo a lo que el autor quiere que usted conozca primero. ¿Ok? Así presente, entonces, así usted como lector piense que la información que está allí, lo que le están presentando para recrearse, está desordenado. Un ejemplo de ello lo presenta la novela Rayuela, que en esa novela Rayuela es exacto, se denomina Rayuela porque es un juego. Entonces usted pasa de la página 1 a la 50, de la 50 a la 10, de la 10 a la 500, de la 500 a la 300. Pero lo que parece desordenado realmente está ordenado, es decir, que tiene un alcance y una secuencia de acuerdo a cómo lo ha organizado el autor. Pero esta es una excepción porque recuerden que la ficción permite jugar con el lector. Pero cuando nosotros estamos planificando otro tipo de texto, una información de la que yo quiero que mis participantes, mi audiencia sea propia, independiente de la audiencia en el campo educativo, en el campo de la ciencia, en el campo de la medicina, donde usted quiera, siempre su discurso debe ir de una forma ordenada y debe responder a unos parámetros mayores. Finalmente tenemos lo que es la edición y la evaluación. Después que usted ha editado, usted ha hecho, ¿verdad? Digamos, sus borradores, usted edita, hace una primera versión, una segunda versión y una tercera versión, si usted lo necesitara, y en ese mismo momento, pues ya tiene diseñado pues su material educativo, bien sea impreso o digital, que van a la fase de evaluación, no solamente por el que lo está corrigiendo, evaluando si está bien o no y si ha cumplido con las normativas anteriormente explicadas, sino que también cuando llega a la audiencia, esa audiencia también lo evalúa. Y otra vez regresamos, es decir, de una intención, la planificación, selección, composición, edición y de nuevo esa evaluación regresa acá con una intención. Entonces, ese proceso de la comunicación le permite la recursividad a ese discurso, bien sea escrito o bien sea que esté plasmado en una herramienta digital. Lo más importante, entonces, y que considero que es bien relevante,
es siempre pensar que lo que se está diseñando, que lo que se está creando, que lo que ya está creado y la utilidad que le vamos a dar nosotros en un momento dado es la intención con la que usted se está posicionando de ese material para que otros lo conozcan, es la audiencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como docentes pensamos que, oye, esto quedó perfecto, yo se los voy a dar a conocer, pero lo estoy viendo yo desde mi óptica para mí y no para el otro. Y entonces el diseño es a veces tan hermético, si es de forma digital, tiene tantas imágenes que realmente el que va a ser el usuario a veces no entienden qué es lo que quisieron decir y es como que si uno estuviese escribiendo para uno mismo y no para el otro. Entonces, fíjense que es un material educativo, es un conjunto de interrelaciones entre lo que es el editor, que es el autor, entre el texto, es decir, lo que está escrito allí y la audiencia. Entonces, esos elementos tienen que ver básicamente con la comunicación. Entonces, yo no escribo para mí, yo escribo para otros. ¿Cómo entenderían los otros lo que está plasmado allí? Eso es lo esencial. Recuerden que no vinimos a aprender a diseñar, sino que lo que queremos es saber la trascendencia que tiene un material educativo. Un material educativo. Por ello, ustedes tienen allí una asignación que la van a hacer en pareja. ¿Para qué? Para que ustedes recuerden que deben tener una intención, deben recordar a la audiencia, deben planificarlo, deben seleccionar el material, deben tener una buena composición y por último deben hacer la fase de edición. La idea es que ustedes escriban para otros, siempre para otros, no para usted. O que usted diga, ¿cómo me gustaría a mí que ese material llegara? También esa es una de las preguntas que uno puede hacerse en ese momento. Ya para finalizar, entonces, quiero agradecer a la audiencia por haber escuchado pues estos conocimientos, estas disertaciones, un poco, digamos, interesantes. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, no es un curso para enseñarlos a ustedes a diseñar, para enseñarlos a ustedes a evaluar. No, creo que no era el sentido porque entonces tendríamos unos estudios sumamente largos. Deberíamos hacer entonces un postdoctorado en la producción de materiales educativos, que creo que eso sería bien interesante, sobre todo en la práctica y ver los fundamentos. Por ejemplo, cuando uno produce una guía y entonces en esa guía cuál es el fundamento filosófico, pedagógico, psicológico, donde ella se sustenta, bien interesante, muy bien interesante, y la forma pues de editarla y yo creo que nosotros como doctores pues que siempre eh, hemos conocido o hemos estado conectados con ciertas producciones, en este caso de los artículos científicos, los cuales enviamos a una revista. El mundo editorial es un mundo apasionante que va desde la gerencia hasta la producción, ya va desde la gerencia, evaluar los textos hasta evaluar a ese usuario potencial, porque tiene también que ver con todo lo que es la publicidad y el marketing. Y si ustedes se ponen a ver, bueno, cuando se produce un material educativo, uno lo promociona con sus estudiantes, lo promociona y si a ellos les gusta significa que es vendible, es usable o, y los estudiantes pues se sentirán muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque gustó. Significa que nosotros como doctores debemos hacerle ver a esos maestros que están allá, a esos docentes en todos los niveles,
que somos investigadores y que la investigación nos lleva a nosotros a innovar. Y la innovación no es más que adaptarse a los nuevos contextos. Así el mame mimo mu sea lo más tradicional del mundo, pues la forma en que yo lo doy a conocer y lo doy a presentar es lo que hace la diferencia. Allí es donde está mi innovación. Siempre recordando que en esto de la innovación, bueno, a lo mejor lo que para mí es innovador, para el otro no lo es. Sin embargo, siempre tratamos de adaptarnos o adecuarnos a esos nuevos contextos. Entonces, bueno, esta es la idea, recordar que un material educativo siempre tiene una audiencia. Y el qué y el para qué y el por qué y hacia dónde va dirigido, eso es lo que no podemos perder de vista. No podemos perder de vista en ningún momento. Solo así pues tendremos éxito en las producciones y diseños que estemos realizando. Entonces, muchísimas gracias. Encantada de haber participado en este seminario y bueno, esperando que en algún momento me vuelvan a invitar y hacer algo con esto de los materiales educativos, ir muchísimo más allá en cuanto al diseño para la producción no solamente de revistas, que tanto lo necesita pues nuestro país, sino otro tipo de material. Y fíjense que ahora las novelas, todo, están en la web, es decir, que ya estamos pensando en nuestros textos por de manera ecológica y en esto post pandemia de que todos estemos conectados con esto de la digitalización. Y bueno, para muchos ha sido muy perjudicial, pero para otros, cuando vemos las aristas de todo este acontecimiento histórico, es que hemos podido pues relacionarnos de una manera más efectiva y eficaz con todo lo que significa la web. Entonces creo que hemos aprendido a leer en la pantalla. Y por supuesto, nuestro texto en físico siempre nos hará falta, porque mientras tú más lo tocas, creo que más es tuyo, ¿no? Pero este es otro nuevo formato de leer. Entonces, muchísimas gracias y que pasen un feliz día. Y bueno, vamos a escuchar entonces todas las interrogantes, todas las preguntas que ustedes tengan a bien hacer. Espero les haya gustado. Gracias.